la PPT no puedo ver más el chat, ¿ya? Entonces quedo cieguito. Bien, en fin, para la PTU no queda mucho. Así que la misma recomendación que le hice la semana pasada, lean y lean, eso, lean, saquen apuntes, resúmenes. Yo no me la quiero, es muy feo darse las del más bacana, eso, nada que ver, pero cuando tú quedas en mi época, la época de aptitud académica, fue el consejo que me dio mi profesor, lee, hice un universitario también yo, lee nomás, lee y saca apuntes. Así lo hice, no quiero darme las de arrogante ni nada por el estilo, ¿ya? Pero saqué, no me acuerdo bien el número, creo que fueron 730 o 740 puntos, no me acuerdo muy bien, ¿ya? Entonces, esa fue la fórmula, no, nada más que eso, ¿ya? Concentrarse, leerse, me fue re bien. Bien, el Chile hispánico. Lo vamos a tomar a modo de introducción, ¿ya? A todo, porque el Chile hispánico es como para hablar, no sé, un semestre entero. Es un tema muy extenso, ¿ya? Y con mucha lectura, hay mucho que leer y qué sé yo, ¿ya? Pero aquí vamos a ver en 40 minutos un resumen de todo lo que es el Chile hispánico, de un guascazo. Rápidamente, ya, para anticiparnos lo que es la independencia después, ¿ya? Eh, el nombre, si ustedes se dan cuenta, eh, porque hay en todo caso algún tipo de polémica, no hay mucho acuerdo en cómo llamar este periodo, ¿no? Hay otros que le llaman la colonia. Sergio Villalobos, por ejemplo. Sergio Villalobos le llama la colonia, ¿ya? El historiador Gonzalo Vial, al igual que el historiador Alejandro San Francisco, le llaman el Chile hispánico, ¿no? Porque eh, ¿pero por qué? ¿No? Porque por la sencilla razón de que no tuvo muchos rasgos de colonia, ¿ya? La colonia es una dependencia en otro continente de alguna potencia, ¿ya? Por ejemplo, Estados Unidos, antes de ser Estados Unidos, era 13 colonias, ¿ya? Que dependían de Inglaterra, ¿ya? Pero esa dependencia era absoluta, o sea, los tipos que vivían en esas colonias en Norteamérica no decían nada, pues estaban fritos. Acá era distinto. Acá había una descentralización muy grande, ¿ya? De las pretendidas colonias, ¿ya? O también como le llaman virreinatos, o capitanías generales, o gobernaciones, respecto a la península, ¿ya? Había mucha autonomía, ¿ya? Y había también libertades para la gente, ¿no? La gente también democráticamente elegía al alcalde, qué sé yo. Había una serie de elementos que llevan a muchos historiadores a llamar este periodo, siglo XVII-XVIII, el Chile hispánico, ¿ya? Y era un reino, digamos, pero que estaba dentro de la corona española, por decirlo de otra manera, ¿ya? Vamos a partir bien atrás, pero de ahí vamos acelerando, ¿ya? Bien atrás, todavía... ¿Por qué lucha Arauco? Porque Arauco tuvo la gran particularidad de ser un pueblo indómito, ¿ya? No había manera de dominarlo. España, en todos los dominios que tenía, había dominado a todos los pueblos, pero así, al tiro, o sea, en cosa de 2 años, digamos, tenían lista la cuestión. Lo mismo Inglaterra, también, y Francia, y Holanda, y todas las potencias que fueron colonialistas, dominaron a los pueblos locales rápidamente, ¿ya? Pero España, digamos, el dolor de cabeza para los españoles fue Chile, por los araucanos, ¿ya? Los mapuches. Los mapuches, no había forma que se dominaran, fue imposible, ¿ya? Retrocediendo mucho en el tiempo, ya estamos aquí, comenzamos clase un poquito posterior al periodo de Pedro Valdivia, que fue muy extenso, ¿no? El gobierno de Pedro Valdivia, que fue el primero, fue el conquistador, fue el que fundó Santiago, y toda la cuestión, ¿ya? Y el que le sigue es García Hurtado Mendoza. En 1557, este señor, el del cuadro ahí, García Hurtado Mendoza, es nombrado gobernador de Chile. Fue el segundo. Cruzó el Biobío enfrentándose con los mapuches en la Unilla. Esto lo primero que hizo fue ir a agarrarse a coscacho con los mapuches al tiro, de entrada, al tiro, donde le cortó las manos a Galvarino, ¿no? Un hecho histórico muy, muy recordado, ¿no? Por haber matado a un español. Los mapuches no se amilanaron y se prepararon para resistir. Y comenzó otra guerra, más de las tantas que hubo. Normalmente los historiadores señalan al siglo XVI como la conquista, ¿ya? Una conquista, pero larguísima, ¿ya? Es que está a una distancia enorme de lo que fue la conquista en otros países, que fue muy breve, ¿ya? Aquí estamos hablando de décadas, en que los mapuches sencillamente no caían, ¿ah? Y no se dejaron dominar por los invasores españoles.
El cacique Caupolicán ofreció resistencia el 30 de noviembre de 1557, el triunfo español, y murieron 1500 indígenas. Finalmente Caupolicán fue apresado en Pilmaiquén y se le dio muerte. El poeta Alonso de Ercilla, ¿alguien sabe lo que es ese cuadro, no? ¿Quién es que está, ese tronco que está al hombro? ¿Alguien sabe, no? No, profe. Lo que pasa es que los mapuches, ellos se organizan, ¿no es cierto? Cada reino mapuche, por decirlo así, o tribu, está a cargo un cacique. Pero en tiempos de guerra se nombra a un toqui. El toqui es como un general de guerra que organiza a muchas tribus a la vez. Pero para elegirse toqui, en el caso de Caupolicán, él lo hizo cargando un tronco al hombro durante toda una noche. Por eso es que está esa fogata ahí, está la luna, ¿no? Perdón, no una noche, fueron 2 noches completas, 2 días, 2 noches. Estuvo con el tronco al hombro, ¿ya? De esa manera fue elegido Toki, ¿ya? Esto es una leyenda así, pero muy, muy impactante en relación a Caupolicán. Decía que el poeta Alonso de Ercilla recuerda a Caupolicán como uno de los grandes líderes araucanos, aunque fue mucho más competente y sagaz Lautaro. ¿Ya? Lautaro fue mucho más. Lautaro, fíjense que las estrategias de guerra de Lautaro son estudiadas hoy en día en la Academia de Guerra de Gran Bretaña. Hasta el día de hoy. Está ahí en algún ramo, yo no entiendo mucho de ese tema, pero en algún ramo de la Academia de Guerra se estudia todavía las estrategias de guerra de Lautaro. Piensan lo bueno que fue, lo buena estrategia que fue. Finalmente, García Hurtado de Mendoza logró frenar los ímpetus mapuches, pero no íntegramente. Lo recuerda el poeta Pedro de Oña en su poema Arauco Domado, como respuesta a Alonso de Ercilla, quien ensalzaba la cultura mapuche. Alonso de Ercilla fue un poeta español extraordinario y escribió eh, eh, este Arauco Indómito. Son poemas muy extensos, muy largos. De hecho, el original de ese libro está guardado en una biblioteca en España, ¿no? Eh, que hace una verdadera oda, ¿no es cierto?, a lo que es el pueblo indígena mapuche. ¿No? La conquista continuó su plan de asentamiento, acordándose entre los españoles penetrar en la zona araucana solo en excepciones, entre los ríos Itate y Tolten. Comienza a aparecer la idea, que es la siguiente, ¿ya? El pueblo mapuche, a ver, dicho sea de paso, el pueblo mapuche tenía un origen acá en Argentina, ya de ahí venía. Por el siglo XIV-XV, no se sabe muy bien el siglo, habrían penetrado por esta zona, ¿ya? ¿Quiénes estaban acá? Estaban los picunches, que ocupaban esta zona acá, donde vivimos nosotros acá en San Bernardo, todas estas regiones centrales, ¿no? Y los huilliches que estaban en la parte sur, de Valdivia hasta Puerto Montt, más para allá, ¿ya? Eh, entonces, los mapuches entraron en esta zona, ¿ya? E invadieron estos pueblos, ¿ya? Por eso es que el picunche y el huilliche y otros pueblos más, lo que pasa con los pehuenches y otros más, hablan el idioma mapudungún, ¿ya? Esa es la razón. Esa es la razón también de que, digamos, tan al norte, tan para acá, haya localidades, pueblos o ciudades con nombre mapuche, mapudungún, ¿ya? Y no el idioma local picunche, ¿ya? Porque ese idioma se anuló. Se anuló porque el sometimiento mapuche de estos pueblos más pequeños fue muy fuerte, ¿ya? Por eso es que esos idiomas y esos nombres desaparecieron. Acá es todo mapuche, ¿ya? Para estos lados de acá, ¿ya? Igual que por otro lado, para el lado del sur de Chile, donde estaban los huilliches, ellos también perdieron la identidad por la invasión mapuche. Entonces, cuando invaden los españoles tomaron muy rápidamente los picunches. Los picunches se sometieron al español, pero con gran rapidez, inmediatamente. Se pusieron al servicio de ellos. Y los huilliches también. Pero los mapuches, que son de una raza distinta, ¿ya? Y que tenían dominados a estos otros, estos no. Esos resistieron. A ver, ¿qué pasa con ¿a dónde voy con todo este cuento? Eh, Llega un momento en que los españoles dicen, ¿saben qué? Estos que están acá, que son los originales, digamos, los mapuches, los araucanos, como le llamaban ellos, dejemos tranquilos. Estos gallos, no hay caso que se sometan, no hay caso. Empezaron como a hacer esta área acá de esquive, empezaron a evitar esta área, ¿ya? Todos los gobernadores del siglo XVI se vieron expuestos a conflictos con los mapuches en una guerra agotadora, que no permitía el florecimiento de la conquista. Entonces, obviamente que cada vez que el rey preguntaba cómo va la cosa en Chile, los gobernadores es que no hemos podido someter, pero ¿cómo todavía? Digamos, no, es que no hay caso. Los mapuches no hay forma de someterlos. Los españoles combatían
aquí hay unas razones también que impidió, digamos, el sometimiento. No con un ejército profesional, sino que eran los propios vecinos quienes debían tomar las armas en un momento de peligro. No existía una preparación organizada y sistemática para la guerra. Tampoco había pertrechos. Cada uno portaba lo suyo para combatir. Esta situación va a terminar con el desastre de Curalaba. Fue todo el siglo XVI, especialmente la segunda mitad del siglo XVI, en que lugares como Talca, Linares, Chillán, cuanto más cerca del río Itata era más peligroso. Los campesinos, claro, trabajaban la tierra, qué sé yo, pero cuando ahí incursó Mapuche hacia el norte, la única forma de defenderse era que se organizaran todos los vecinos, ¿ya? Agarraran lo que fuera y empezaran a pelear, ¿ya? Porque no había ejército profesional. ¿Ya? Hasta que sucede el renombrado desastre de Curalaba, del año 1598. En momentos en que se pensaba ya pacificado Arauco, se produce un levantamiento indígena tan violento que terminan destruidas todas las ciudades del sur y muerto el mismo gobernador Martín García Óñez de Loyola. La reacción de los españoles fue declarar esclavo a cualquier indígena que fuera apresado. Esto fue, digamos, la hecatombe más grande. O sea, yo no tengo los antecedentes tan claros, pero me da la impresión que dentro del Imperio Español nunca ocurrió un desastre tan grande dentro del Imperio, nunca. Para que vean la fiereza de los mapuches. Destruyeron Valdivia, la ciudad de Valdivia la quemaron completa, destruyeron la ciudad de Villarrica, destruyeron Cañete, destruyeron Imperial, destruyeron Angol, en total fueron 6 ciudades y finalmente atacaron la que era capital, en que Santiago no siempre fue capital, la Concepción varias veces tomó ese cargo. La capital que era Concepción la agarraron también y también la quemaron. Pero no solamente eso, mataron al gobernador. Es como que ahora, digamos, hubo una insurrección, destruyeron todo Santiago y después más encima a Piñera ahí lo colgaran por una ventana, digamos, lo mataran también. Digamos, como para darse una idea de la gravedad de lo sucedido. ¿Ya? El señor que está en el cuadro ahí, el gobernador, gobernador Martín García Óñez de Loyola, también se lo echaron también. Entonces, el desastre de Curalaba fue, desde el punto de vista español, fue un tremendo retroceso. Tuvieron que trasladar la capital a Santiago y desde acá empezar a ver cómo rearmar el país, digamos, y les quedó re poco. Estaba todo lo otro totalmente destruido, pero totalmente. Hay algunos historiadores que dicen que si este desastre no se hubiese producido, es probable que la capital de Chile se hubiese localizado en Valdivia, en definitiva. ¿Por qué? Porque los españoles querían poner la capital ahí, porque era una tierra muy rica. Entonces, estaban muy claros con eso y querían transformar a Valdivia en la capital de Chile. Pero con el desastre no se pudo y quedó pendiente hasta hoy. Sigue siendo Santiago la capital. Amén de que Concepción de facto ejerció bastante ese rol, bastante. Si hay alguna segunda capital en Chile, antes de 1990 para atrás, esa es Concepción, ¿ya? Que ejerció esa labor de facto varias veces. Digo antes de 1990, porque de 1990 para acá hay una segunda capital que fue el Paraíso, ya que está el Congreso puesto ahí. ¿Ya? En Chile hay dos capitales, Santiago y los dos son capitales, aunque no lo crean. Sí, porque de hecho uno de los poderes del Estado está puesto ahí. Sin duda que también es capital del Paraíso de Chile. España se da cuenta de que el pueblo mapuche no se sometía con facilidad. Se optó por la formación de un ejército profesional. En 1601, ya el siglo siguiente, se designa a Alonso de Rivera para formar un ejército permanente financiado con un impuesto llamado Real Situado, que se cobraría en Perú, debido a que en Chile no había forma de solventarlo. Saben que estoy sentado afuera del patio, estoy muy congelado. ¿Saben? ¿Me pueden esperar un segundo? Me voy a trasladar adentro de la casa, ¿ya? Por favor, no se vayan de ahí. Espérenme un poquito.
¿Están por ahí? ¿Alguien me da signos de vida, por favor, para no cerrar la PPT? Sí, profe, Sí, estamos profe, aquí. sí se Ya, escucha. Sí, gracias. profe. Ya, que estoy entrando a la casa en este minuto que estaba congelado. Y ahora sí. Gracias. Ya, ahí entra la casa. ¿Estamos bien, no? ¿Sí? ¿Está todo bien? Ya. Bien, a ver. Sí, voy a parar un poquito, sí, para ver cómo está la señal de esto. Espérenme. Estamos bien. Una pregunta, ¿se está viendo la PPT? ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Entonces, se crea, con el real situado, entonces, era un impuesto que se cobraba en Perú, pero ¿por qué en Perú? Porque en Chile, todo el Chile hispánico, de los siglos XVI, XVII y XVIII, era muy pobre, ¿ya? Era muy pobre. Jamás nos vamos a comparar con Perú en esos siglos. Perú era mucho más rico, ¿ya? Había mucho más dinero, y por eso es que este impuesto se cobraba allá, y con eso se financió un ejército acá, ¿ya? Esas banderas que ustedes, mira, esa banderita, ese tipo de bandera, siempre estas banderas con la cruz, la X cruzada, ¿sí? En rojo, representa a los países hispánicos en América, ¿ya? Todos tienen eso. Por eso es que algunas ciudades en Chile todavía mantienen la bandera, ¿ya? Y tiene es todo un trasfondo, ¿eh? Que algún día lo voy a explicar con más claridad. Por ejemplo, la ciudad de Valdivia mantiene esa bandera, al igual que la ciudad de Ancud. Esas dos ciudades en Chile mantienen esta banderita. Al igual que en Estados Unidos, que antes el estado de Florida era de España, ¿no? El estado de Florida mantiene esta bandera también, ¿ya? También la tienen la misma, esa misma. Busquen en la internet, van a encontrar. La bandera de Florida va a aparecer esta bandera, ¿ya? Esta banderita de acá. Bien, Rivera concretó, concertó, perdón, el ejército en una línea pacificadas. El efecto inmediato fue el alivio a los encomenderos de su carga militar, y eso les permitió dedicarse a producir más, de mejorar la vida civil, de organizar todos los aspectos culturales que no se había podido realizar por proteger la vida de ellos y de sus familias debido a los violentos ataques mapuches. Esto el ejército profesional permitió que comenzara lentamente a florecer, ¿no es cierto?, la vida rural en el sur de Chile, digamos, pero no en el sur en sí, sino en el centro sur, más concretamente lugares como Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Cauquenes, Chillán, digamos, ahí se va gestando este Chile, el guaso, digamos, el Chile campesino, ahí se empieza a gestar, y con esta protección que tiene el ejército, comenzó a florecer lentamente el campo, las haciendas, y ciudades del sur comenzaron a edificarse. En este lugar, tímidamente se empezaron a edificar, muy lentamente. Más tarde, surgieron iniciativas que buscaron llevar una vida civilizada con los mapuches, al crearse estrategias de guerra defensivas inspiradas y encabezadas por el sacerdote jesuita Luis de Valdivia, lo cual contó con el apoyo del rey. A ver, lo que pasa es que en torno al tema indígena en América, a veces se crean demasiadas leyendas negras, como que se habla mucho del genocidio o la destrucción completa, la pretendida destrucción completa del Imperio Español de las culturas americanas, lo cual está muy alejado de la realidad. El siglo XVI sin duda fue el más duro, ¿ya? Sobre todo porque la conquista fue privada, ¿ya? Entonces los conquistadores eran inescrupulosos, y provocaron muertes, destrucción, violaciones de mujeres, no le importaba nada. La cosa era ganar plata, ¿ya? Pero a mediados del siglo XVI la corona va tomando las riendas del tema, ¿ya? Y comienza a emitir una serie de tasas, se llama así, grandes reglamentaciones de protección de los indígenas. Ellos no pretendían destruirlos, conquistarlos sí. Obviamente que hay ambiciones, hay ambiciones de poder, de dominación, de quitar la riqueza de acá, sin duda, pero tampoco le echemos más leña al fuego. Tampoco hubo una intención clara de causar una destrucción total o hacer desaparecer a los pueblos indígenas. Eso está muy alejado de la realidad, todo lo contrario, ¿ya? La corona se preocupó mucho que
que se protegiera, e incluso los mapuches. ¿Ya? Los mapuches eran los más rebeldes de toda América, los más complicados, pero aún así, y aquí tuvo una clara participación de la Iglesia Católica, ¿ya? En el sentido de buscar la protección de los indígenas, y había muchos curas que buscaron esto, entre ellos el jesuita Luis de Valdivia. ¿Cuál es la propuesta de este cura? O sea, a ver, haga una guerra defensiva, o sea, no los ataquen más, déjenlos tranquilos, digamos, en su territorio, ¿ya? Pero que se ponga un ejército y que no hagan penetraciones hacia el norte o hacia el sur. Déjenlo ahí tranquilo en sus tierras, ¿ya? Pero para lograr una convivencia más en calma. Este proyecto funciona, empieza a funcionar. Posteriormente se crearon los denominados parlamentos, ¿ah? Reuniones entre las autoridades indígenas y españolas para acordar relaciones culturales y comerciales que fueran en beneficio de ambas culturas. Estos parlamentos también dieron resultados, ¿ya? Es decir, los mapuches y los españoles tenían reuniones, había intercambio comercial, ¿ya? Entre ambos, o sea, empezaron a actuar como dos países, ¿ya? El reino mapuche, digamos así, y el reino español. Eh, a propósito, en los estados del norte, en Norteamérica, también se hizo cosas por el estilo, muy posteriores, sí, muy posteriores, pero fueron mentiras. Esa fue la gran diferencia, ¿ya? Esos parlamentos no los respetó el pueblo británico, ¿ya? Y terminaron ahí sí que hubo un exterminio total, absoluto, de los indígenas americanos, ¿ya? ¿Por qué tanta diferencia entre un lado y otro? Es por una cuestión de orden religioso, filosófico, ¿ya? Para el español es católico, entonces identifica, ¿no es cierto?, al indígena como una persona, sí, enemigo, a lo mejor, sin duda lo ven como algo inferior, lo maltratan, le roban sus cosas, todo lo que quieran, ¿ya? Pero igual lo reconocen como persona, ¿ya? No así sucedía con los dominios de los británicos, ¿ya? En que no tenían ese concepto, sino que los consideraban como animales, ¿ya? Y eso fue lo que provocó el gran exterminio en América del Norte, que se calcula aproximadamente unos 80 millones de nativos americanos. Durante el siglo XVII fue imponiendo la vida pacífica y de no buscar temas o acciones conflictivas que llevaran a un enfrentamiento, ¿sí? Que llevaran a un enfrentamiento entre españoles e indígenas. La línea fronteriza al sur del Biobío ayudó a que no se profundizara más las ya abiertas heridas. Entonces, este río tan hermoso que me gusta tanto, que es el Biobío, comenzó a actuar como límite, ¿ya? Entonces, hasta la ciudad de Los Ángeles, aunque no existía, los españoles llegaban hasta más allá. Concepción, y ahí eso mucho tiempo estuvo como capital, digamos, de Chile, Concepción, de facto, ¿ah? Nunca oficialmente, pero el gobernador vivía ahí, y estaba todo lo más importante ahí, ¿ya? Concepción, y hay como una línea imaginera por aquí, ¿ya? Y este triangulito que queda aquí queda como intermedio, ¿ah? Chillán estaba por ahí, ¿ah? Y de aquí para acá no pasaban los españoles, y los mapuches de ahí para allá tampoco pasaban. O sea, fue como un acuerdo de caballeros, digamos, de respetarse de un lado y otro, y sí había intercambio. Y había periodos en que, por ejemplo, los españoles penetraban el territorio, pero en buena, ¿ya? Entonces, ¿qué llevaban? Llevaban comercio e intercambiaban con los mapuches. Y los mapuches también. Los mapuches también, en buena onda, como decimos actualmente, se metían para el norte. Y también intercambiaban y comerciaban. Y también se permitía, ¿no?, que se metieran sacerdotes hacia acá para cristianizar a los mapuches. Y los mapuches también se dejaron cristianizar, y esto así sucedió mucho en los siglos XVII y XVIII. Ahora, el panorama, así como se los pinto yo, era intermitente. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay momentos que se volvían a producir alzamientos y quedaba la crema de nuevo. Empezaban otra vez la guerra, ¿ya? Eh, Esas guerras pasaban y volvía la paz, y otra vez empezaban a comerciar, y otra vez volvían a entrar los sacerdotes al territorio mapuche y seguían cristianizando. Esto fue un ir y venir constantemente en los siglos XVII y XVIII, ¿ya? Es así como los españoles respetan este límite sur durante todo el Chile hispánico, lo cual se mantuvo con el advenimiento de la República, solo unas décadas. Sí, porque ¿en qué minuto los mapuches pierden todo? Porque pierden todo, les arrebatan todo. Eso va a suceder en la República, no es en el periodo de dominio español, ¿ya? Es después.
Ya, eso fue idea más que nada de gobiernos de Domingo Santa María, de los gobiernos de la segunda mitad del siglo XIX. Ahí comenzó. Y un militar importante, el don Cornelio Saavedra, fue él el que se le ocurrió, digamos, eh, eh, dominar a los mapuches totalmente y arrebatarles todo. ¿Ya? A los mapuches se les quitaron todas las tierras y se les fueron repartiendo a europeos, básicamente alemanes, italianos, españoles y chilenos. ¿Ya? Ellos se pelotearon todo el sur, a toda la actual región 9, ya no tienen número, perdón, la región de la Araucanía, fue repartida íntegramente, les quitaron todo. Ellos quedaron ahí botados, digamos, le arrebataron todo. Pero eso va a ocurrir hacia fines del siglo XIX. ¿Ya? En otro periodo no, curiosamente. Esto conviene aclararlo porque hay muchas confusiones. ¿Ya? Todo apunta a, a un odio a España total, digamos. Eh, pero eso, por eso hay que aclararlo un poco. ¿Ya? Fue en realidad en República cuando se produjo la gran quita de tierra a los mapuches. ¿Ya? Y no en el periodo hispánico. El periodo hispánico también, sin duda. Así, los españoles no llegaron acá, digamos, haciendo a los indígenas para nada. Eran bastante violentos y ambiciosos, porque querían el oro y quitar las cosas. Sí, sí, eso sin duda que era así. La conquista cultural, económica y social de Chile. Mira qué linda imagen de la Plaza de Armas. Esa es la Real Audiencia, que actualmente es el Correo Central. Allá atrás se ve la iglesia de los Dominicos, ¿ven? Las dos torres. Eh, ay, ¿cómo se llama? La alcaldía, pero tenía otro nombre en el tiempo de España. Ay, se me olvidó. Bueno, fue la municipalidad, que es la actual municipalidad de Santiago, y que siempre ha sido, digamos, siempre ha estado en el mismo sitio, ¿ya? Pero tenía otro nombre antes, se me olvidó. Acá está el edificio ahora de la calle Phillips, que está por atrás, que se me olvidó el nombre. Y acá está actualmente el Portal Fernández Concha. Esto para el siglo XIX está casi igual a como está ahora, igual. Y estos edificios que tienen como 300 años están todavía los mismos, exactamente el mismo lugar. Lo que pasa es que ahora hay árboles, ¿no? Ahora estaba pelado eso antes. Paulatinamente el país fue creciendo en ciudades, en población y en educación. Se establece, perdón, es destacable la evolución económica de la zona central con la formación y desarrollo de haciendas y todo el mundo social que la rodeó inundó. Se empiezan a formar enormes haciendas, ¿ya? Enormes haciendas. Con la famosa casa patronal y qué sé yo, y en fin. Esta hacienda, a ver, para que se haga una idea, entre lo que es actualmente la ciudad de San Antonio y la ciudad de Pichilemu, todo eso era una sola hacienda. ¿Ya? Para que, si alguien conoce un poco el lugar, son como 100 kilómetros, digamos, de San Antonio y Pichilemu. Esto se llama San Antonio de Petrel, ¿ya? Por eso es que la ciudad de San Antonio tiene ese nombre. ¿Ya? Era una sola hacienda, para que se hagan una idea del tamaño de estos lugares. ¿Ya? Y eran altamente productivos, con muchísimos trabajadores adentro. Eran verdaderas ciudadelas todo esto. ¿Ya? Acá en nuestra región, igual que en las regiones aledañas, la región de Valparaíso, la región de O'Higgins, si ustedes recorren un poco los campos, se encuentran de repente con verdaderas islas de la historia. ¿Ya? Hay todo, incluso en San Bernardo, digamos, en los alrededores, en los campos, todavía hay casas patronales grandes, enormes, con capillas de fondo. Muchas veces los curas van a hacer misa a lo que eran antiguas las capillas de fondo, que ahora están, ponte tú, en Nos. Hay todavía capillas de fondo, que ahora son capillas de la ciudad de San Bernardo, digamos, pero que fueron construidas o en Calera de Tango también. En Calera de Tango todavía quedan. Yo antes andaba mucho en bicicleta, entonces andaba por caminos rurales y encontré unas capillas, pero perdidas en el tiempo, así, de Texas, están medias hundidas. Ahí está la cuestión, llevan 300 años ahí, digamos, y que eran antiguas capillas de fondo, ¿ya? Y que ahora las ocupan, están ya dentro de Calera de Tango, ahora son urbanas, ya, esos fondos ya no existen. El mestizaje se acrecienta con mucha fuerza, pasando este grupo humano a ser numéricamente el más significativo. Este es otro elemento característico de las colonias españolas. Y este fenómeno no está en Norteamérica, no está. ¿Por qué no está? Por la misma razón que les expliqué antes. Por la percepción religiosa, filosófica de las personas. ¿Ya? Es obviamente que los españoles miraban en menos a los indígenas. Y obviamente que una madre española no iba a querer que su hijo se andara casando con una india, pero por ningún motivo, pero los miraban en menos, sin duda que sí, no les gustaba, no va a estar, perdón que lo diga de esta manera, pero no va a estar al nivel de ellos, lo veían de esa manera. Pero, si un español quería casarse con un indígena, la iglesia sí se lo aceptaba. Entonces, si un español, oiga, padrecito, es que dejé embarazada a una india,
Chuangle. ¿Y qué quiere? No, es que estoy enamorado y me quiero casar. Venga para acá, po. Venga para acá y lo caso, no hay problema. Eso, ese fenómeno no sucedía en Norteamérica. Si un inglés hacía eso con una india, bueno, mataban al hijo y el inglés, la india presa, no sé, pero era considerado un acto antinatural. Era como mezclarse con un animal. Era visto de esa manera. ¿Ya? En Australia, que era también dominio británico, pasaba lo mismo. Por eso, todos los hijos mestizos los apartaban y los llevaban a una isla, ¿ya? Para que no sigan reproduciendo, porque el mestizaje era considerado antinatural. ¿Ya? Acá en América Latina, a Dios gracias, ¿ya? Los españoles, como eran católicos, tenían otra visión. Entonces, sí, los miraban medio todo lo que quieran, pero si se llegaba a ser un embarazo, ¿ya? Era respetado, y era respetado también el matrimonio, ¿ya? Entre un español y un indígena. Y eso es lo que produce el mestizaje. Y por eso es que, gracias a Dios, todos nosotros somos mezcladitos, somos todos mezclados acá en América Latina. Somos todos medio europeos, medio indígenas, ¿ya? Porque se produce este fenómeno. ¿Fue duro? Sí, no fue fácil, ¿ah? Porque las primeras etapas normalmente eran españoles que se aprovechaban de los pobres indígenas, y ahí nacían los mestizos, ¿ya? De esos mestizos que nacían, los que eran varones, les iba mal. A los que eran varones, les iba mal, ¿ah? Porque eran los mezclados y eh, eran mirados en menos. Y entonces estos hombres solían caer en el alcoholismo y vivían en una situación muy sufrida, ¿ah? En cambio, las mujeres, lo que pasa es que a los españoles les gustaban las mestizas, esa es la cuestión también. Si las que eran mestizas tenían una muy buena oportunidad, estamos por favor, estamos siglos atrás, ¿ya? En que la mujer, digamos, lo mejor que podía hacer era casarse. Por favor, disculpa a las chicas que me están escuchando, pero que era así en esa época. Entonces, las que eran mestizas se podían encontrar con un español. Y si contraían matrimonio, la iglesia los casaba, ¿ya? Y comenzaban a formar familia. Y el mestizaje fue aumentando cada vez más. Aquí tenemos un cuadro, hasta se mandaron a hacer un cuadro acá, de un español con una indígena. La institución de la encomienda fue una forma de premiar y ayudar a los españoles con residencia en América para que pudieran sostener la conquista. Entonces, al encomendero se le asignaba un grupo de indígenas para que trabajaran, quien estaba obligado a tratarlos bien y enseñarlos como cristianos. ¿Cuál fue la realidad? La realidad es hasta el punto, digamos, hasta ahí. Claro, porque le asignaban a los indígenas, pero no los trataban bien, ni tampoco los cristianizaban. Así que era, realmente, la encomienda muchas veces se transformó en una esclavitud. En realidad, terminó en eso, ¿ya? De esta forma, los indios de la encomienda, eso sí que, esta es la diferencia con América del Norte. Claro, estaban los pobres sometidos y los obligaban a trabajar, ¿ya? Pero la diferencia es que los consideran súbditos de España, ¿ya? Esa es la diferencia. O sea, un indígena americano, un piel roja, jamás hubiera sido súbdito del rey de Inglaterra, eso jamás, ¿ya? En cambio, los indígenas, aunque claro, los trataban mal los pobres, eran sí súbditos de la corona española, y el trabajo se les consideraba el tributo, ¿no? Por eso, en la medida que fueron cambiando las normativas, estos pasaban después a ser trabajadores asalariados, ¿ya? Los españoles se volvieron cada vez más interesados en la posesión de tierras. La economía sufrió un importante viraje del siglo XVII. Perú demandaba muchos productos agrícolas y ganaderos, lo que potencia mucho nuestro comercio internacional, aumentando mucho la productividad ante la creciente demanda. Recuerden que son épocas que todavía está todo muy volcado al campo, ¿ya? Y a la economía de subsistencia. ¿Se acuerdan que lo vimos en la guerra clásica que tuvimos nosotros juntos, ¿no? Sobre el advenimiento de la sociedad burguesa y todo eso, ¿no? Entonces acá son los primeros atisbos ya de ir generando comercios internacionales, ¿ya? Y Chile comenzó a exportar buena cantidad de productos y de trigo también hacia Perú. Exportábamos mulas, cereales, frutas, vino, telas, maderas, cuero, cebo, charqui. A fin del siglo XVII, el trigo era el producto de exportación, pasó a ser muy importante. En 1687 hubo un terremoto en Perú y una peste, ¿ya? Y eso aumentó mucho la demanda de trigo chileno, ¿ya? Porque Perú cayó en esta desgracia que fue un terremoto y la peste, y bajó mucho la producción en Perú. Y fue, digamos, como un golpe de suerte esto, a fin del siglo XVII, este aumento tan grande en la demanda por productos chilenos. La Hacienda va a cumplir
un importante rol económico durante los siglos XVII y XVIII. Las tierras no ocupadas van a ser requeridas por los españoles para trabajarlas, aunque fueran y se transformen en un fuerte foco de atracción de la población. Y así surgen una enorme cantidad de haciendas. Ustedes pueden recorrer el centro-sur de Chile y encontrar pero, muchas casas rurales, mansiones por todos lados, que son el recuerdo, la remembranza de aquella época, ¿no? Que la hacienda tuvo este rol tan importante en el desarrollo agrícola de Chile, que atrae residentes. La hacienda compite con ella, que se fomentara la vida de ser casi totalmente urbano en el siglo XVI, pasa a tener una vida rural muy intensa y hasta fines del siglo XIX. Tengan en cuenta que el siglo XVII, hasta el siglo XVII, todavía no hay revolución industrial. Acuérdense la otra materia que vimos. Entonces, el tener tal desarrollo agrícola se transformó en una gran riqueza para el país, ¿ya? Y a partir de esa vida agrícola se va desarrollando nuestra idiosincrasia, ¿ya? No es casualidad que nuestro símbolo así sea el guaso, ¿ya? El hombre de campo, eh, eh, la fonda, las comidas que tenemos, la forma que tenemos de buscar nuestra identidad nacional. ¿Por qué se vuelca tanto al campo? Porque fue, digamos, nuestro desarrollo como país, ¿ya? Va a surgir muy potentemente a partir de los campos. Ahí tenemos un cuadro famoso, ¿alguien sabe cuál es? Si no saben, yo se lo enseño porque es un tema de cultura general muy importante. ¿Cómo se llama el cuadro? Al menos yo no sé, profe. Ya, no importa. Aquí lo aprendemos acá, que yo diría que es uno de los cuadros más importantes que hay en la pintura del siglo XIX en Chile. Se llama El Guaso y la Lavandera, ¿ya? El autor se me olvidó, hay que averiguarlo, ¿ya? Se me olvidó el autor, ahí usted lo investigan, ¿ya? Es uno de los cuadros más famosos. Este cuadro se exhibe en el Museo de Arte que está en el Parque Forestal, ¿ya? Hay un tremendo museo estilo francés ahí, ¿eh? Si alguna vez se lo han pasado por ahí, ahí está este cuadro, está en el primer piso, creo. Lo pueden entrar y lo pueden ver, ¿ya? Es una joya, digamos, del arte chileno. Todo este ambiente de crecimiento y múltiples actividades económicas se formó una nueva sociedad en Chile. Los españoles ahora quieren hacer una vida acá. Y así surge el criollo. ¿Ya? El criollo, el español que nació acá, ¿ya? Nació acá en Chile, son hijos de españoles, pero quieren vivir acá. Sí, pero tu patria es España. No, es que me gustó acá. Y mi patria es esta ahora, que es parte del imperio, digamos, es parte del imperio español. Y aparte, se empieza a producir el mestizaje, ¿ya? La cultura española, a diferencia de la francesa, inglesa y holandesa, propició la unión con el indígena. Y fue natural que el mestizaje creciera al punto de que ellos se convirtieran en el grupo social más numeroso en Chile a contar del siglo XVII. O sea, la mayor parte de los chilenos son mestizos, ¿ya? A contar del siglo XVII. Y hasta ahora, pues, hasta ahora. Ahí tenemos otro cuadro también, un español de mucho dinero por la peluca, no se da cuenta el tiro, ¿no? Los que usaban estas pelucas, los que tenían mucha plata, casado con una mestiza y armando familia, ¿ya? Porque el prejuicio de mezcla racial era cada vez menor. Entonces, esto crecía cada vez más. Yo me atrevería a decir que del Chile de ahora, 90-95% somos mestizos. Somos mestizos. El 5% restante son muy poquitos, más que nada los que han venido de afuera, digamos, que son europeos o mapuches puros, digamos, ¿ya? Que no han tenido mezcla. O son europeos puros o mapuches puros. Pero yo creo que esa cifra, ojo, es muy grande, que son, a lo mejor la estoy dando, es mucho menos, ¿ya? La gran mayoría somos mestizos. Sí, unos más tirados europeos, ¿ya? Por la mezcla, digamos, y otros más tirados indígenas, ¿ya? Pero al fin y al cabo mestizos todos, ¿ya? Y eso es, esto que nace del siglo XVII en los campos y que racialmente es producto de la mezcla, es el, con SH, es el chileno, es el chileno surge ahí, ¿ya? Eso que decimos, el chileno, el chihuahua, digamos, el roto chileno, el producto de la mezcla y emerge de los campos, ¿ya? Y así surge una identidad nacional, ¿ya? Surge una identidad nacional. Entonces, en las clases sociales,
que abundaban en América y que en Chile predominaron en el siglo XVI, que ponía en la parte alta el español peninsular, digamos, el que venía en la península, luego el criollo, que era el español nacido en Chile, ¿ya? Más abajo estaban los indios, y en la última escala de la social, los negros mulatos también, ¿sabes? ¿Ya? Y ahí surge la, la raza. Ahí tenemos otro cuadro, digamos, de mezcla. Si se han fijado, nuestros tres cuadros así, que siempre el varón es el europeo, ¿ya? Y la mujer es la mestiza. Eh, Porque era difícil que se diera al revés, no se da mucho. Hubo también casos, ¿eh? Hubo casos, ¿ya? Pero generalmente el varón era el español, ¿ya? El europeo, ¿ya? Mira, si, yo te diría, principio del siglo XVII, me atrevería a decir yo, ya había un alto mestizaje. Bueno, la famosa Quintrala, Catalina Ríos Lispberger, que era de origen holandés, me parece, era nieta de indios, po. Sí, claro. Sí, sí, todo, o sea, aquí no, si aquí estamos todos mezclados. Si la mezcla en Chile es muy antigua, muy antigua. ¿Ya? La casa de contratación vigiló que los que venían a América debían ser cristianos de buenas costumbres y se daba preferencia a los españoles, ¿eh? Los cuales venían principalmente. Acuérdense que no era llegar y partir a América, ¿ya? Ahí tenemos una segunda leyenda negra. Todos los que venían a América eran puros delincuentes. ¿De dónde surgió esa leyenda negra? Surgió porque los primeros que marcaron con Colón, pero no a echar el mismo bolso a todo el resto. Todo el resto que venía de España eran vigilados por la casa de contratación, no cualquiera venía para acá. Tenía que mostrar papeles, tenían los papeles limpios. Obviamente, porque a veces les podía escapar un ladrón. Alguien que cometió un crimen en España, se venía de América, no lo encontraban más, pues esto era imposible. No había computadores, ni le PDI, ninguna. Entonces la casa de contratación filtraba desde la península, ¿ya? ¿De dónde venían los españoles? Básicamente de Andalucía, Extremadura, Castilla, León y las Vascongadas, ¿ya? Los vascos. Pero ¿de dónde más venían? Pues eso está en amarillo, era de Andalucía, de acá, de acá. Yo tengo una teoría que la he conversado con otras personas, no confirmada, una simple hipótesis mía, ¿no? Pero que yo creo que la forma de hablar del chileno tiene mucho que ver con la forma de hablar del andaluz. Ahora, si tú ves algún reportaje, una película que esté filmado en Andalucía, es como estar en Chile. Son iguales. El andaluz y el chileno es igual. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de chilenos tienen origen andaluz. Casi todos los apellidos chilenos son de origen andaluz. Por eso es que tenemos las mismas muletillas al hablar. ¿Ya? Nos duele, no, no nos duele la espalda, ¿eh? Nos duele la espalda. El cambio de la L por la R es un clásico vicio del idioma que tienen los andaluces, ¿ya? Y que también se da acá. La aspiración de las S también. Uno no dice que, no habla de la ciudad de Boston, sino Boston. Así como que se traga la S, ¿ya? Esa clase de muletillas, y son varias, que tienen los andaluces, la tenemos también los chilenos, ¿ya? Y es por esta influencia que hay, que es bien potente. Y también un poquito en las comidas, ¿eh? La empanada sin duda que vino allá, de Andalucía, ¿no? Que como lo más típico de Chile es que vino allá, de Andalucía. Eh, el grupo de mestizos fue en aumento. La escasez de mujeres europeas, así como la carencia de prejuicios sociales, ayudó mucho al aumento de este grupo social. El mestizo, en muchos momentos, va a tener en los hechos una situación social muy desmejorada, ya que no lo aceptaban ni los españoles ni los indígenas. Por eso es que el varón, básicamente, al principio, el varón mestizo era realmente un suplicio eso. Porque el varón mestizo no lo quería su pueblo, mapuche, no los querían, porque eran mezclados, ¿ya? El mapuche es muy fregado en eso también. Es complicado en ese tema, no le gusta la mezcla, ¿ya? Entonces los que eran mestizos eran rechazados por los mapuches. Y la sociedad española tampoco aceptaba el mestizo. Entonces, especialmente los varones, sufrieron mucho al principio, ¿ya? Porque quedaron al medio y no los pescaba nadie.
Muchos de los mestizos venían de uniones ilícitas, sin familia estable, con mala educación, eran despreciados y se sentían fuera de la sociedad, caían en el alcoholismo y en la desidia. Las mujeres corrieron mejor suerte, generalmente eh, contraerían, también escrito ahí, contraerían matrimonio con españoles, lo que les explicaba hace un rato atrás, ¿ya? Y ahí se fue dando la mezcla. Con el correr del tiempo, el mestizo se va integrando en la vida de las haciendas y las autoridades debieron buscar la mejor integración de este grupo social que se vuelve muy numeroso, ¿ya? Fue cada vez mayor y se dieron cuenta que en realidad esta iba a ser la base racial de nuestro país, que dicho sea de paso, es eh, unificada, muy unificada. Ustedes van a otros países y hay más disparidad racial. ¿Ya? Está como más marcado. Ustedes van a China y no son todos los chinos iguales. Están los chinos manchurinos, los chinos mandarines, los chinos de allá, de acá, qué sé yo, la cuestión está como marcado. En Rusia también, están los rusos de Moscú, pero nada que ver con los rusos que son de más al sur, que son más bien mezclados con mongoles, no sé, en fin, tienen sus diferencias. Ustedes van a Brasil, están los negros, están los italianos, están los alemanes, están los portugueses, están siempre marcados. Pero Chile tiene esta cuestión de ser más unificado, ¿verdad? Porque este mestizaje fue como permitió marcar más, ¿ya? Eh, eh, al chileno como de una sola raza, ¿ya? Aunque obviamente que siempre van a surgir estupideces de que este es más blanco, más oscuro, bueno, las tonteras que tenemos los seres humanos siempre, ¿no? De hacer estas distinciones, o que mi apellido es, no sé, no sé cuánto, qué sé yo, eh, Johnson, yo sí, es que mi abuelo era inglés, fíjate, ¿de qué me importa a mí? Porque si tú vales por lo que eres, no por lo que tienes, ni por un apellido, ¿ya? Entonces, son tonterías. O también que alguien, que yo todavía escucho gente que se burla, ¿no? Dice, oye, tipo, se llama, tiene un apellido indígena, no sé, da como unas risitas así. Yo no entiendo qué puede mover a risa eso, la verdad es que no lo explico. Tonterías que todavía tienen la gente metidas en la cabeza. Respecto a los indígenas, a fines del siglo XVI ya están concentrados entre el Itata y el Tolten, ¿ya? Quedando pocos en las zonas ocupadas por los españoles. Estos ya están integrados a la cultura española y trabajan con normalidad. En cambio, los que viven en zonas no ocupadas viven con total autonomía, ajenos a la vida histórica de los españoles. Entonces, gracias a esta iniciativa que tuvo muchos curas, la Iglesia Católica y la Corona Española, los mapuches quedaron tranquilos, digamos, en este amplio territorio, entre el Itata y el Tolten. ¿Ya? En territorio, en auto tú te demoráis como 3, 4 años recorrer ese pedazo, así que no es chico, digamos. Eh, y España ocupó esto, ¿ya? Del Itata para arriba y del Tolten para abajo, digamos, o dicho ya por ciudades, para que se ubiquen mejor, de Chillán y Concepción, ¿no? Que Chillán y Concepción hacia el norte y hacia el sur de Valdivia, un poquito más Loncoche hacia el sur, ¿ya? O Valdivia, ya, hacia el sur para que se entienda mejor. Y lo que está al medio quedó para los mapuches. Entonces fueron haciendo su vida en forma autónoma, independiente, con intercambios, qué sé yo, como preocupaba tanto el tema religioso también, los mapuches dejaban que entraran los curas y les enseñaran el catecismo. ¿Ya? Eso se los dejaba y también hay intercambios comerciales, pero siguieron funcionando así aparte. No obstante, de repente igual, por alguna razón, les bajaba la cuestión y se agarraban, ¿no? Empezaban algunas guerras, pero que se terminaban y volvía a la paz. Y así fue el trámite de todo el siglo XVIII y XIX. Yo te digo, si los mapuches hubieran visualizado mejor lo que les venía, hubieran luchado de parte de España en la guerra de independencia, porque fue la independencia lo que le trajo el desastre eh, a los indígenas, a los mapuches concretamente. ¿Mm? La toma de Valdivia, España, los españoles le pidieron ayuda a los huiches no le ayudaron, craso error. Pero cuando vino la invasión chilena, ¿ya? Después que tomaron Valdivia, al tiempo después le quitaron todos a los indígenas, todos, a los huilliches. ¿Ya? Fue un error tremendo ese. Pero bueno, hasta aquí entonces el Chile hispánico.
Bien. Uy, qué poco, Dios mío. Ah, no, espera, que siempre pasa lo mismo. Ahí sí, ahí se abrió. Eh, Estuve en Valdivia, y bueno, muchas veces he ido a Valdivia, pero estuve hace 2 años atrás, estuve en Valdivia, y en Valdivia, en los fuertes de Valdivia, en Corral básicamente, representan la invasión de Chile a Valdivia, ¿no? Que comento esto porque se producen muchos errores de repente, ¿ah? Que la, es que la historia la puedes ir acomodando de muchas maneras, ¿ah? Entonces, de partida siempre se dice, nosotros los chilenos tuvimos la gallardía, ¿no?, de ir a Valdivia, tomarnos la ciudad y expulsar a los malditos españoles que estaban ahí. Es una forma de verlo, pero también lo puedes ver de otra manera. Hay que leer un poco. Los valdivianos querían ser chilenos. Parece que no. Sí, la pregunta es otra. ¿Los que resistieron la invasión de Chile en Valdivia, fue España o fue Valdivia? Esa es una buena, una buena pregunta. Porque a lo mejor esa gente quería conservarse como un reino autónomo, ¿ya? Pero dentro del Imperio Español, ¿ya? Pero no les quedó mucha opción, porque Chile invadió con todo. Eso por un lado, ¿no? Y otra cosa, una anécdota muy cómica. Yo estaba ahí en Corral, en el fuerte, y con fusiles así, con fulminantes, representan la batalla cuando Chile invade Corral, ¿ya? Y que las cosas tiran cañonazos, una cuestión impresionante, ¡ah!, una de balazo, la gente se asusta toda. Entonces aparece, claro, el ejército chileno, vestido de rojo, y el ejército español de azul resistiendo, y ahí caen los muertos, qué sé yo. Entonces, uno de los, claro, un español que estaba vestido de azul, representa como que cae, un muñeco, así lo tiran por una, del fuerte hacia abajo. Entonces, unos niños que estaban mirando la representación fueron y le empezaron a pegar a palos al muñeco. Entonces yo me averigüé la razón, y era porque los papás le habían mal explicado que los que resistían el fuerte eran mapuches y los que invadían eran los españoles. Era todo al revés. Entonces los niños, en su juego fueron a pegarle al supuesto español que había caído, le fueron a pegar palo. Que en realidad, lo que les explicaba recién, si en esa batalla España hubiera resistido, porque a todo esto Chile invadió con engaño, ¿eh? Porque después les explico bien, ¿ya? En otra clase, invadieron con engaño, ¿ya? Fueron muy, claro, acá en Chile contamos la historia a nuestra pinta, ¿ah? Pero fue con un engaño. Si España quedó sorprendida, o Valdivia, si esa es la duda, ¿es España o Valdivia? La cuestión es que los que estaban ahí fueron sorprendidos, no pueden resistir y perdieron. El problema es que los huilliches no ayudaron a los valdivianos, a los españoles, no los ayudaron, ¿ya? Y tiempo después, Chile, cuando ya tomó eso, ¡pum!, tomó para adentro con las tierras indígenas. Entonces, por eso digo, que hubiera valido más para los indígenas. Le hubiera convenido mucho más el mantenimiento de la corona acá. Sino, porque fue justamente la República de Chile la que después produjo los anexamientos. No fue solamente el caso de Chile, ¿eh? Lo mismo sucedió en Argentina. En Argentina, durante la corona española, hubo protección al indígena, y fue después, cuando viene la invasión del sur argentino, también los mapuches, porque hay mapuches también del otro lado, de parte del general Roca, ¿no? Roca causó un exterminio de mapuches en el sur de Argentina, tremendo, ¿ya? A fin del siglo XIX. Pero fue también en el periodo republicano, no en el tiempo de la corona española, ¿ya? Y así se repitió algo parecido en otras latitudes. Bueno, bueno, así es la historia. Depende cómo la piente, cómo se enfoque. ¿Sí? Por eso que hay que tener un poco de cuidado, ¿ah? Hay que tener un poco de cuidado. Eh, bueno, nos veríamos el otro martes con la independencia. Hay que ver cómo fue el espíritu. Fíjense que el espíritu independentista es muy parecido al de la Revolución Francesa, ¿ya? Yo algo les anticipé ya muchas clases antes, ¿ya? Pero la gestación, lo que se le ocurrió en la cabeza, digamos, es muy parecido a la Revolución Francesa. Así que ahí lo vamos a ver el próximo martes.
sigan leyendo, tranquilidad, y la PTU es el... Disculpe, profe. Dígame. Ya pasó la lista. ¡Oh! ¿Verdad? Está saliendo el sol, a menos acá en el bosque, no sé en San Bernardo. Gracias por avisarme, ¿eh? Oh, clase en tantos lados y aquí. Aquí. Bien. Hoy día es 27 de octubre. Samuel Armijo no está. Tiara Ábalos. Me pegaste y me No empujaste. está Tiara, ¿no? Benjamín Valvenera. Presente. Perfecto. Barbenera. Eso, perdón. Que no me sale. Perdón. Antonella Beltrán. No está la Antonella, parece. Natalia Berríos. Presente. Trinidad Bozán. Nunca me apareció, parece. No. Dani. Estoy sin lente, así que me disculpan. Dani Covarrubias. No está. Anaís Dinamarca. No está. Scarlett González. Scarlett ahí está, ya, perfecto. Acá presente. Súper. Sofía León. Sí. Ya te vi. Presente, Constanza, presente. Constanza Miranda. No está. María Moya. Tampoco está. Presente. Ah, perdón. Perdón. Diego Palacios. No está. Oriana Pinto. No está. Sebastián Pinto. Tampoco está. Luz Rodríguez. No está. Pedro Severino. Entró adelante. Jorge Torres. No está Jorge. Y Josué Vergara. Tampoco está. Bueno, así con la historia. La historia es cíclica. ¿sí? Es impresionante cómo se repiten los fenómenos y cómo se dan las cosas. Y es bueno conocerla bien, ¿eh? Es bueno conocerla bien. Eso. Nos vemos. ¿Alguna pregunta, dudas? Quedó bastante claro, yo creo. Qué bueno. Qué bueno. Se entendió todo, profe. Qué bueno. Súper bien. Ya, pues nos vemos entonces el próximo martes. Que esté muy bien. Adiós. Nos Chao, vemos. Chao, profe, profe. cuídese. Chao, Gracias. profe, Chao, cuídese. gracias. Chao, gracias. Chao. Chao.